escrita bajo inspiración. Así que cuando Dios inspiraba a los escritores de la Biblia, sus cartas o sus escritos no tenían ningún error. Ahora el último texto, Colosenses 4, versículo 16. Aquí en Colosenses, Pablo dice, después de leer esta carta, hagan que también se lea en la congregación de los laodicenses, y ustedes lean la que se envió a la Odisea. La carta a los colosenses, inspirada. La carta a los laodicenses, no inspirada. ¿Y cómo se tomó esa decisión? La Iglesia Católica dice que fueron los llamados padres de la Iglesia los que, allá en el Concilio de Cartago, en el año 397, decidieron qué libros formaban parte de la Biblia. Pero la decisión ya se había tomado muchísimo antes de esa fecha. Encontramos una pista en lo que dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3. Noten que aquí ellos están contradiciendo a otra secta más grande que la de ellos, inclusive, que es la católica. Ellos aquí la están cuestionando, pero ellos no permiten que sus adeptos cuestionen su organización, su religión, sus normas o sus reglas. Pero ellos mismos sí cuestionan las enseñanzas, las decisiones, las reglas o los comunicados de otras organizaciones religiosas. ¿Ven la doble moral aquí? ¿Cómo se manejan las cosas dentro de esta organización? Nosotros que somos los líderes, nosotros que lo manipulamos a ustedes, sí podemos criticar y cuestionar otras religiones. Pero ustedes, los adeptos, los mundanos, no nos pueden ni corregir, ni cuestionar, ni hacer preguntas a nosotros. No, porque lo que nosotros decimos sí es verdad. Lo que decimos nosotros sí es totalmente cierto. Así que o créelo o te expulsamos. Tú verás. No tienes opción. Versículo 16. Normalmente leemos ese texto por otras razones, pero vamos a ver ahora lo que nos dice sobre el canon de la Biblia. Refiriéndose al apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice, él habló de eso en todas sus cartas. Pedro escribió estas palabras en el año 64. Eso significa que al menos 13 de las 14 cartas de Pablo ya andaban circulando entre las congregaciones. Así que Pedro, hablando sobre las cartas de Pablo, dice, sin embargo, en ellas hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los inestables tuercen, al igual que hacen con el resto de las escrituras. Eso indica que para el año 64 ya se había decidido que las cartas de Pablo eran parte de las escrituras. ¿Pero cómo? Imagínense que un solo texto bíblico que él lee determina todo eso lo que él dijo. Un solo texto bíblico. No se toma en cuenta la historia, no se encuentra por qué la escribió, no se toma en cuenta el escritor, no se toma en cuenta lo que dijo, no se toma en cuenta nada más un solo texto bíblico. Eso me acuerda, eso me hace acordar que una vez yo necesitaba conseguir trabajo, las cosas en el país estaban muy difíciles y la barbería no me estaba resultando mucho y terminé trabajando de vigilante. En el horario que tenía como vigilante, como seguridad en una empresa, era de 24/24, es decir, trabajaba todo el día y toda la noche, descansaba un día y trabajaba el día siguiente. A veces me tocaba montar guardia, trabajar días de reuniones o días que me tocaba sacar el grupo. Para ese entonces yo no era siervo ministerial, pero era precursor regular. Estaba en una congregación de los Valles del Tuy llamada Mopia. Bueno, como tenía varias reuniones sin ir, fueron unos ancianos a mi casa y basándose ni siquiera en un texto bíblico, sino en un texto que decía el libro organizado, que es con que se hacen las preguntas a los adeptos para bautizarlos o darle privilegio. Nada más con un solo texto de eso, ellos justificaron el quitarme a mí el supuesto privilegio de ser precursor regular. Por un texto que ni siquiera era bíblico, sino por un texto del libro organizado, un libro que no es inspirado por Dios. Y que lo que decía era una estupidez. Lo que me dijeron en ese momento era una completa estupidez. Se pararon y se fueron y me quitaron los privilegios. Privilegios entre comillas. Estoy hablando en términos testigos de Jehová. Entonces, lo mismo hacen ellos con sus adeptos. Con un solo texto bíblico. Con un solo texto bíblico
ellos sacan toda una historia y hacen toda una película y sacan conclusiones de cosas que tienen que tomarse muchos factores, muchas cosas en cuenta para poder llegar a una determinación. Ellos con un solo texto bíblico lo resumen todo. Y ellos están acostumbrados a hacer eso. ¿Por qué lo hacen? Porque están convencidos que sus adeptos no leen, no estudian, no investigan, no piensan, no razonan. Entonces ellos dicen lo que siempre les digo: párate ahí y di cualquier cosa que igualito no lo van a creer, igualito no van a aplaudir. No te preocupes por eso. Acuérdate que tú eres más espiritual que ellos, así mismo. Aún no hemos respondido la pregunta. Hacemos la pregunta, pero no la respondemos. Pues la respuesta está en 1 Corintios 12:10. Recuerden por qué estamos leyendo este texto. Queremos averiguar cómo podían los cristianos del siglo I saber qué cartas y qué libros habían sido inspirados por Dios y cuáles no. Aquí Pablo está hablando de los dones del Espíritu y dice que a algunos se les había dado el don de hacer milagros, a otros el de profetizar y a otros el de reconocer los mensajes inspirados. Así que algunos cristianos del siglo I habían recibido del Espíritu Santo un don que les permitía reconocer qué escritos habían sido inspirados por Dios y cuáles no. O sea, palabras más, palabras menos, milagrosamente ellos podían ver qué libro estaba interpretado por Dios y qué libro era interpretado por un mundano miserable y que no valía la pena agregarlo en las Santas Escrituras que conocemos hoy en día. Lo mismo hacen todas las organizaciones supuestamente cristianas y religiosas hoy en día. Ellos, basándose en supuestas espiritualidad, en que hablaron con Dios, en que descendió un ángel y habló con ellos, en que recibieron una interpretación por un sueño, basándose en esas estupideces que no tienen ni base ni fundamento, ellos le sacaron muchos libros y cartas a la Biblia que no les convenía que estuvieran ahí. Y dejaron hoy esas Biblias que están ahora, que para nada están completas y están sumamente manipuladas, y que mucha gente sigue creyendo en eso, cuando eso no es que no diga verdades, sí, dice cosas que son verdad, son cosas que son aplicables, pero están muy manipuladas, señores. Están muy manipuladas, no está ni siquiera completa. Haz de cuenta que tú eres Dios y escribiste una Biblia de 100.000 páginas y la que tienes ahora no llega ni a 30.000. Haz de cuenta eso. Entonces no está completa la información, está muy manipulada, tergiversada. Las religiones, incluyendo la de los testigos de Jehová, se encargaron de eso. Lo mismo sucede en esta organización con los supuestos cristianos ungidos. Tú le preguntas a ellos: mira, pero ¿por qué tú eres ungido? No, lo que pasa es que yo soy ungido porque Dios me lo reveló en un sueño. Porque yo siento que yo soy ungido, yo siento que soy más espiritual que tú. Yo siento que yo sí puedo comer del pan y del vino y beber del vino, pero tú no, porque tú eres un miserable mundanito, ¿me entiendes? Y yo soy más espiritual que tú y tú necesitas de mí para poder guiarte. Tú necesitas de mí para poder ser gente. Y yo soy más espiritual que tú, chico, eso es todo. Es más, ni siquiera me lo pregunte, porque salió una revista que los testigos de Jehová de a pie, un testigo de Jehová común y corriente, no le podía preguntar ni a un miembro del cuerpo gobernante ni a ningún ungido: ¿por qué tú eres ungido? Porque tú vas a vivir en el cielo y yo vivo ahí en la tierra. Ni siquiera podía preguntarle. ¿Por qué? Porque obviamente la respuesta que le iba a dar era una respuesta estúpida. Porque ¿en qué cabeza cabe que tú le vas a decir a una persona: no, mira, lo que pasa es que yo sé que yo soy más espiritual que tú, yo sé que yo voy a vivir en el cielo? Eso no tiene base ni fundamento. Eso no es una respuesta lógica, congruente. Por lo tanto, la respuesta que se iba a dar era esa. Entonces ellos dijeron: mira, vi en esta revista que no es permitido que un miembro de estos que nosotros tenemos, los esclavitos, le pregunten a un ungido por qué él es ungido, por qué come el pan y el vino, por qué va a vivir en el cielo y no en la tierra. Que eso no se pregunte. Eso lo analizamos en una revista en la congregación. Y testigos de Jehová, ustedes saben que es así. Si quieren me lo desmienten aquí en los comentarios, pero ustedes saben que es así, no mientan. Sean honestos. Eso se estudió, que estaba prohibido que se dijera. Entonces, lo mismo te dicen aquí ahora. Bueno, lo que pasa es que hubo alguien que era más espiritual que los demás, que ese sí determinó qué Biblia, qué libro o qué cartera inspirada y cuál no. Qué estupidez esa, señores. ¿Quién va a creer esa semejante ridiculez? Una persona adoctrinada. Nada más son los que van a creer en eso.
Y fue así como se formó el canon de la Biblia. Y si lo pensamos, esto es lo más lógico, ¿verdad? El Espíritu Santo guió. Él dice, y si lo pensamos, esto es lo más lógico, ¿verdad? Claro, él se está dirigiendo a personas que son adoctrinadas, al decir, esto es lo más lógico, ¿verdad? Él está consciente que van a decir, sí, eso es lo más lógico, sí, porque no están pensando, no están razonando. Pero hazle esa pregunta a universitarios, hazle esa pregunta a personas que piensan, que razonan, personas que estudian, personas que leen, hazle esa misma pregunta. Díctale este mismo discurso y después hazle la misma pregunta que le acabas de hacer a los adeptos a los que te estás refiriendo o a lo que te estás dirigiendo. Hazle la misma pregunta para que tú veas que te van a salir 1000 cuestionamientos. 1000 cuestionamientos y después no vas a poder sacar una revista que diga, mira, no puedes preguntar, no puedes hacer tal pregunta, no puedes preguntar tal cosa porque soy inspirado de Dios y eso es lo que es. Porque no puedes hacer eso, lo puedes hacer nada más con personas adoctrinadas, personas que lamentablemente están huecas de acá. Suena ofensivo, pero tan huecas de acá, no piensan. Ustedes les dibujaron el pensamiento, el raciocinio, la capacidad de pensar y no le van a cuestionar nada. Y esas son las personas a las cuales ustedes se dirigen. Guió a los escritores de la Biblia. Y el Espíritu Santo guió la recopilación de todos los escritos inspirados que hoy conocemos como toda la Escritura. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Bueno, toda la escritura sí está inspirada por el Dios verdadero. Yo sí pienso que toda la escritura está inspirada por el Dios verdadero. Yo sí lo pienso. Pero no es la escritura que dicen esto de la Biblia esta gris que tienen estos sinvergüenzas, o la otra Biblia que tienen los católicos, la Biblia que tienen los evangélicos. No. Sí existe una escritura inspirada por Dios. En mi opinión sí existe. Pero no es esa que ellos dicen que es la Biblia, que es la verdad, que es la máxima autoridad. Para mí no es esa, señores. No es esa. Pero obviamente ellos van a decir, no, lo que pasa es que tú eres un hombre físico, tú no eres un hombre espiritual, lo que pasa es que tú no crees, tú eres ateo. Ellos van a utilizar cualquier cosa para desestimar lo que tú estás diciendo. Pero, señores, la verdad está ahí. No necesitan anteojos. Está claro. Está claro. Él mismo te lo dice aquí. Nosotros a Deo seleccionamos cuál era inspirado y cuál no. Con un libro mundano te dice lo que supuestamente dice un libro espiritual. Te dan una respuesta de lo que dice un libro espiritual. Con el libro Perspicacia a un libro espiritual, que es la Biblia. ¿Qué es eso? Testigo de Jehová, por favor, razona. Date cuenta que te están viendo la cara, brother. Estos videos lo hago no para que te sientas ofendido. Es para que razonen. Es para que piensen. Es para que se den cuenta que estos señores lo cargan como unos monigotes. Bueno, amigos, espero de verdad que les haya gustado el video. Que sea de su agrado. Denle pulgar arriba. Coméntenlo. Compártanlo. Y gracias por el apoyo de todos los demás videos. Dejen su opinión ahí. Las estaré leyendo. Muchísimas gracias a todos. Los queremos. Hasta luego.